Vamos a tocar hoy un punto bastante culminante, muy importante dentro de esta serie de conferencias o charlas, y que poco a poco íbamos llegando ya en las anteriores, y que hoy vamos a reunir toda una serie de conceptos que se han ido dando poco a poco. Hoy vamos a ver el tema de la individualización. Cuando dijimos en la primera charla que 3 preguntas asaltaban al hombre: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Como hombres, podríamos decir que el origen desde donde venimos es precisamente este. Y así hemos estado estudiando los distintos planos de la naturaleza, la constitución del hombre, hemos estado estudiando los reinos inferiores, subhumanos, cadenas, rondas, etc., precisamente para comprender de la mejor manera posible lo que representa para nosotros la iniciación que nos dio la entrada al reino humano. A partir de este momento podemos decir que somos hombres. Hablaré de hombres en sentido de ser humano, no en sentido de hombre-mujer, por supuesto, esto ya queda por supuesto. Dijimos, haciendo un pequeño resumen de charlas anteriores, de que en la construcción de nuestro sistema hubo de los 3 señores de rayo, y dibujamos el señor de nuestro universo, el logo solar, por el triángulo, en sus 3 aspectos, segundo y tercero. Vamos a dibujar aquí una serie de planos. Sería el plano monádico, átmico, búdico, mental abstracto, mental concreto, astral y físico. Una serie de divisiones. Como estos son los 7 planos de nuestro universo. Entonces, ¿cómo se creó nuestro universo? Ya lo dijimos. Primero actuó el tercer logos, el aspecto de Espíritu Santo, el Dios Madre, el aspecto constructor. Y este realizó es la primera emanación, que es doble. Fue descendiendo y fue construyendo en su primer aspecto los átomos de todos los planos, plano monádico, átmico, etcétera, etcétera. En su segundo aspecto construyó las moléculas. Aquí tenemos en esta primera emanación que está construido nuestro sistema solar. Los átomos son los primeros subplanos de cada plano y las moléculas son todos los demás subplanos de cada plano, del segundo al séptimo. Luego vino, con el segundo color, la segunda emanación. La segunda emanación estuvo a cargo del segundo logos. ¿Qué hizo? Las moléculas y los átomos de cada plano los agrupó en formas. Y así fue descendiendo su conciencia, creando los sucesivos reinos. Aquí tenemos los 3 reinos elementales monádicos, los 3 reinos elementales, y aquí nos encontramos, cuando llegan aquí abajo, nos encontramos con el reino mineral. Luego pasa toda una cadena y avanzamos, cambiamos de color, y nos encontramos el reino vegetal y luego el reino animal. Hasta aquí llega. Vimos que el objetivo del reino mineral es la concretización, es el descenso a lo más profundo de la materia, y mediante la alquimia, mediante la transmutación, va consiguiendo la radiación, que es el objetivo de este reino. En este reino nos encontramos que las unidades
de este reino están agrupadas en almas grupales. Poseen un cuerpo etérico no diferenciado, un cuerpo astral no diferenciado y un mental concreto no diferenciado. Pasan de reino, pasan al vegetal, y después de despertar un pétalo de su centro kundalínico, de su Muladhara, pasa al reino vegetal. Aquí el reino vegetal, al tener un cuerpo etérico diferenciado, ya son capaces de reproducirse, ya son capaces, a medida que van escalando subplanos del cuerpo etérico, son capaces de tener savia, son capaces de, en fin, de tener una vitalidad. Luego tienen un cuerpo, alcanzan un cuerpo astral diferenciado y pasan al reino animal. Aquí en el reino animal, mediante, aquí era la radiación, aquí la magnetización, radiación porque está regido por el primero y séptimo rayo. Aquí la magnetización en el reino vegetal porque está regido por el segundo, el cuarto y el sexto. Pasamos al reino animal. Estos son repasos, quizá por esto voy un poco rápido. Pasamos al reino animal. Aquí, mediante la experimentación, consigue lo que llamamos la transfusión, es decir, va creando un cuerpo etérico lo suficientemente estructurado para permitir posteriormente podríamos decir, un cuerpo etérico con sus canales de energía, con sus nadis, capaces de dar el sustrato para que luego el hombre tenga un sistema nervioso que le permita a la mente funcionar. Llegamos a este punto. En este punto nos encontramos, aquí llegamos y nos paramos cuando alcanzamos a tocar el tema de la individualización. Suponemos que hay un ente del reino animal que está lo suficientemente avanzado mediante la experimentación para ya atravesar esta frontera del reino humano. Tenemos la mónada, que desde el principio lanzó el sutratma o hilo de vida. En este sutratma engarzó en el plano átmico un átomo, en el plano búdico un átomo, en el mental abstracto un átomo, en el mental concreto una molécula, en el astral un átomo y en el físico un átomo. Estos átomos son los átomos permanentes. Estos los mantiene unidos a la mónada durante toda la evolución. Aquí tenemos, bueno, esto voy a dibujarlo un poco mejor. Los tres triángulos del hombre. El triángulo básicamente monádico, la tríada superior y la tríada inferior. El 9 perfecto, el número del hombre. Entonces, en el reino mineral encontramos que este átomo permanente ya vibra. En el reino vegetal, este átomo permanente ya vibra. Y en el reino animal, este átomo permanente vibra. Entonces, el alma grupal, que en un principio en el reino mineral agrupaba tríadas inferiores muchas, en el reino vegetal agrupa tríadas inferiores también, pero en materia, así como antes de la materia etérica, astral y mental concreta, ya el alma grupal tiene solamente materia astral y mental concreto, porque la materia etérica ya está separada. Y así vamos siguiendo, hasta que llega un momento que dentro del alma grupal animal figura una sola unidad. Esta sería el alma grupal animal al final de la evolución de una ente, de una entidad, al final de su evolución como animal. Llega un momento que esta alma grupal vibra con tanta intensidad, vamos a ver aquí un vórtice de energía, que esta aspiración de esta entidad animal, de este animal, es respondida por el espíritu. Y entonces hay lo que definimos como la tercera emanación. Esta tercera emanación es una energía que surge de la mónada, del aspecto espiritual. Ensancha el sutratma hasta alcanzar el plano átmico. Sigue hacia abajo. Sigue hacia abajo. Hasta llegar aquí. Hasta el átomo mental permanente. Es lo que definimos como esta emanación.
del primer logos que llega hasta aquí. Es precisamente por esto que a las mónadas, al espíritu, al primer aspecto logoico, se le da un nombre en la literatura esotérica o más cristiana de espíritus virginales. Porque así como el tercer logos y el segundo logos podríamos decir que se sumergen hasta lo más profundo de la materia, hasta el plano físico, el primer aspecto, tercera emanación, baja solamente hasta el mental abstracto. Podemos decir que no se ensucia. Es precisamente esta tercera emanación la que, al llegar al átomo permanente mental, produce otro vórtice de energía alrededor de este átomo permanente. Entonces se produce una especie de unión de estos dos vórtices, como si fuera una premonición de lo que más adelante será el Andakarana, unión de estos dos átomos, átomo mental permanente con unidad mental permanente, y entonces hay una transferencia de la materia que formaba el alma grupal, o los restos de materia que formaban el alma grupal, materia del... Aquí tenemos los planos, 1, 2 subplanos, 5, 6 y 7. Esta materia era del cuarto subplano del mental, del plano mental, pasa al tercer subplano del mental. Y entonces forma aquí un pequeño velo muy tenue, que en un principio es totalmente transparente por la acción del ángel solar, luego lo veremos con más detalle en otra charla. Y a este pequeño velo, o sea, aquí deja de estar aquí, para situarse alrededor del átomo mental permanente, y esto es lo que denominamos el cuerpo causal. Y es en cierta forma el alma, en cierta forma. Hay tres cuerpos que son sintetizadores, y esto es interesante saberlo. Uno es el cuerpo físico, que sintetiza la personalidad. Otro es el cuerpo causal, que sintetiza la tríada inferior. Y luego tenemos, evidentemente, la monada, que sintetiza su propio aspecto, la monada. Este fenómeno se realiza de una forma natural. Es un proceso evolutivo. Es un proceso de evolución lógica. Es como si en un mar las olas son pequeñas. Hasta el momento que las olas es muy importante, hasta que atrae agua de una nube y se forma un canal de agua. Podemos decir que esto es la simbología oriental del proceso de individualización desde el punto de vista más tradicional, más oriental. Luego podemos ver este punto, este mismo proceso de la individualización, desde un punto de vista más esotérico, más profundo, más científico. Aquí existe, como hemos visto en otras ocasiones, un fenómeno de polaridad, un fenómeno de electricidad. Llega un momento que el aspecto materia se hace fuertemente negativo y el aspecto espíritu se hace fuertemente positivo. Entonces, por la atracción mutua, hay un ascenso de la energía propia del aspecto negativo. Sabemos que esta energía es la energía de Kundalini, que va regida por la ley de economía. Es el fuego de Kundalini. Aquí tenemos el fuego del espíritu, que es el fuego de Oat. Es el fuego de la materia y es el fuego del espíritu. Entonces, mediante este aspecto de polarización, se produce aquí
un gran chispazo, una gran fusión de energía. Y como consecuencia de esta fusión se produce este cuerpo causal, que es el cuerpo que llaman el cuerpo de luz. Es precisamente bajo esta luz que el hombre inicia conscientemente a caminar en el sendero de retorno al Padre. Está volviendo al Padre. Lo que diferencia enormemente un animal de un ser humano es que el ser humano es consciente, el ser humano decide su propio objetivo. El ser humano posee ya el principio mental. Este principio mental que le hará dirigir su evolución de una forma consciente. Es capaz de aplicar la energía de la voluntad, del primer aspecto, cosa que un animal evoluciona por, podríamos decir, por inercia, por instinto. Esto es lo que el hombre debería ser, dirigir su evolución, su camino de retorno hacia el Padre de una forma consciente, aplicando la voluntad y aplicando la inteligencia. Digo, debería ser porque la inmensa mayoría de la humanidad difiere poco todavía de lo animal. Es puramente instintivo, está regida totalmente por el plano astral y no utiliza la mente. Son aquellas entidades que en boca de los maestros hay una frase que dice que fueron individualizados demasiado pronto. Es decir, que todavía deberían estar en el reino animal. Pero el hecho es este. ¿Qué es lo que produce esta luz, este chispazo eléctrico? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el aspecto conciencia. Es el aspecto, podríamos decir, autoconciencia. Es el aspecto mental que nos permite discriminar entre lo que yo soy y lo que yo no soy, entre el yo y el no yo, entre el bien y el mal. Esto es lo que difiere, básicamente, repito, lo que es un hombre de un animal, la capacidad de discernir entre lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Luego, claro, esta libertad es relativa porque la libertad la da la ignorancia o la posibilidad de equivocarnos. Pero es así, experimentando, cómo se consigue reforzar este cuerpo causal. Cuando hablamos en principio del aspecto abstracto, vimos que por la experiencia física, por la experiencia emocional y por las ideas concretas, sacábamos la experiencia abstracta. Esta experiencia abstracta, vista clarividentemente a nivel mental abstracto, tiene forma, tiene su estructura. Es desde aquí abajo que nosotros decimos que este mental abstracto no tiene forma, pero en su propio plano tiene forma. Y esa es precisamente esta forma la que va construyendo, va rellenando esta pequeña red, este pequeño velo que fue creado a expensas del alma grupal, fue creado en un origen como cuerpo causal. Precisamente este es el nombre, la razón del nombre que se le da al cuerpo causal. Es el cuerpo de las causas. Todo lo que sucede a la personalidad está registrado en el cuerpo de las causas, en el cuerpo causal. Es precisamente en este plano donde nos liberamos de los velos de la ilusión, de los velos de Maya, de los velos del espejismo y de la ilusión. Podríamos decir que este es el primer plano real. Todo lo demás es simplemente un campo de experimentación, una escuela para el cielo, o sea, para la unidad encarnante. Este proceso que he descrito hasta ahora es, o sea, el proceso evolutivo natural, sin interferencias externas. Hay la energía de la materia y la energía del espíritu, nada más. Este proceso es el proceso que se llevó a cabo en el primer Maha Manvantara, en el primer sistema solar. Es el sistema con el que fue individualizado nuestro logos planetario. Nuestro logos solar fue individualizado mucho antes. Luego, por la ley de asociación de números, sabemos que en nuestro primer sistema solar, es decir, en la primera encarnación de nuestro logos solar, el principio que se desarrolló fue este: la energía de la materia. Y es precisamente esta energía de la materia muy potente
la que permite esta evolución, podríamos decir, este crecimiento espontáneo, a buscar la luz del espíritu. Luego, en este segundo sistema solar, este proceso de individualización fue llevado a cabo en la tercera cadena, en la cadena lunar. En la época que nosotros pertenecíamos, o sea, nuestras mónadas pertenecían al reino animal, y las que ya estaban preparadas para avanzar se individualizaron por este sistema, sin interferencias externas, utilizando el manas o la energía mental inherente a nuestro propio sistema solar. Es un manas que viene de Sirio y es el que vivifica el plano mental cósmico. Esto dio lugar a una serie de entidades humanas, que quizá más adelante el asunto es bastante complejo, que en cierta forma vienen ligadas al mal cósmico inherente a nuestra cadena. Solamente diré que de estos tres tipos de estas mónadas que se individualizaron en la cadena lunar, hubo tres tipos básicos. Unas que no estaban preparadas y por lo tanto no tienen el principio mental suficientemente arraigado, y esos deberán esperar a mitad de la próxima ronda para volver a tener una inyección, podríamos decir, de principio mental. Actualmente son razas próximas, podríamos decir, a las salvajes, los aborígenes, los australianos, una serie de razas de estas, y también están dentro de los monos, que no tuvieron suficiente potencia. Pasaron por la civilización, pero no como si no hubieran pasado. Luego hay una segunda parte de estas tres partes que sí asumieron totalmente este principio mental y actualmente son los adeptos, o sea, personas muy avanzadas dentro de nuestra evolución. Y luego hay una tercera parte que no quisieron encarnar en las 3,5 primeras rondas y forman toda una serie de razas rebeldes, razas que tienen extremadamente desarrollado el tercer principio, porque proceden de la cadena lunar y que dan bastantes conflictos a nuestra humanidad. El resto fuimos individualizados en la presente cadena. Concretamente, el momento de la individualización fue hace unos 18 y pico millones de años. El proceso de individualización fue distinto. Evidentemente existía la energía de la materia, evidentemente existía el fuego del espíritu, pero apareció un tercer aspecto. Así como hemos dicho que el manas logoico, o sea, la energía mental de nuestro sistema solar, procede de Sirio, la energía mental o manas planetario procede de las Pléyades a través de los 7 grandes rishis. El manas del hombre, o sea, el principio mental al hombre, procede del logos de la cadena de Venus. Entonces hubo, hace 18 millones de años, un gran triángulo cósmico que situó al logos del esquema de Venus en un aspecto positivo con relación al logos de nuestro esquema, al logos terrestre. Y un tercer aspecto actuó como sintetizador. No se dice claramente, pero se da a insinuar que podría ser el logos del esquema de Mercurio. Entonces circuló la energía de Kundalini de nuestro sistema solar a través de estos 3 centros y energetizó profundamente los animales que ya estaban más avanzados.
estoy refiriendo hacia 18 millones de años. Entonces se produjo el ascenso de Kundalini y la fusión con la energía del espíritu. Pero aquí hubo un tercer aspecto, que es unas entidades procedentes del corazón del Sol, es decir, procedentes del plano mental cósmico, entidades llamadas Manasadevas, o sea, ángeles de la mente, también se llaman Agniespatas, o señores de la llama, o normalmente denominados ángeles solares. Este fenómeno de interferencia exterior en esta iniciación es parecida al papel que juega el hierofante en las iniciaciones posteriores. Es decir, mediante el cetro se dirige una cantidad de energía muy potente, energía del primer rayo, en este caso sería esta, hacia los vehículos del iniciado. Y es el hierofante el que se encarga de canalizar esta energía. Pero en este caso concreto, no solamente fue una acción externa de ida y vuelta, sino que estas entidades, estos ángeles solares, quedaron sumergidas dentro de este cuerpo causal. Lo vitalizaron y lo siguen vitalizando. Estas entidades son muy importantes porque desde hace 18 millones de años que nos acompañan en nuestra evolución. Tienen tres misiones principales que yo quisiera en otra charla hablarlas con más detalle. En primer lugar, son los intermediarios entre el aspecto de espíritu y el aspecto personalidad dentro de cada uno de nosotros. Como segundo aspecto, tienen por misión la construcción del cuerpo causal. No solamente en un principio, que vitalizaron, que construyeron la incipiente alma grupal que teníamos cada uno de nosotros, la vitalizaron con su propia radiación y le dieron su propia forma. El proceso de construcción del cuerpo causal es bastante complejo. Quizá más adelante lo hablaremos porque tiene sus pétalos, su joya, loto, etcétera, etcétera. Pero basta ahora en este momento, quizá como segunda de las misiones del ángel solar o Agnispata. Como tercera misión es canalizar el propósito divino. Los ángeles solares proceden del plano mental cósmico. En este plano es precisamente donde nuestro globo solar tiene grabado su propósito, su plan. ¿Qué es lo que va a ser este sistema solar? Entonces sirven de encadenamiento y proyectan este propósito divino aquí, en el tercer subplano del plano mental, no cósmico, sino ya solar. Y es precisamente nosotros que, desarrollando el Antakarana, que es el canal de luz que une el tercer subplano del mental abstracto con el cuarto plano, subplano del mental, que es el primero del mental concreto, es precisamente a través de este canal de luz o Antakarana que nosotros podemos llegar a ser conscientes en nuestro cerebro físico el propósito del logos. Esta es la tercera misión del ángel solar. Es a través de la intuición que nosotros podemos llegar a conocer cuál es el propósito, no solamente de la personalidad humana, sino de todo nuestro sistema solar. Este ángel solar es el que se denomina mitológicamente el Prometeo encadenado, porque viendo que los hombres andaban a oscuras, y aquí vale la comparación de la luz eléctrica que trajo este ángel solar, viendo que los hombres andaban a oscuras, robó la luz del Olimpo, es decir, del plano mental cósmico, y la trajo a los hombres. Y no solamente trajo la luz, sino que se encadenó a ellos para seguir nuestra evolución. Este es un punto que es interesante reflexionar y que me gustaría hablar de los ángeles solares con más extensión,
ya que nuestro ángel solar, el propio, el individual, el de cada uno de nosotros, el que nos está dirigiendo la evolución desde hace 18 millones de años, es él, podríamos decir, el Cristo eterno. Cuando nosotros podríamos decir, desde un aspecto místico, esotérico o lo que sea, nos dirigimos hacia arriba, nuestro objetivo es el ángel solar. Hemos hablado mucho de los señores de rayo, de los lobos de las cadenas, de la ronda, etcétera, etcétera. Pero nuestro guía espiritual es el ángel solar. Es el que debemos gran admiración, gran respeto, gran amor por el inmenso sacrificio que él está haciendo. Ahora quizá, estos 10 minutos que quedan, me gustaría establecer una serie de analogías muy curiosas con la tradición occidental que nos describe todo esto, pero con un lenguaje en forma de parábola, un lenguaje oculto. Esto es esotéricamente lo que en lenguaje normal decimos la creación del hombre. Y la creación del hombre en nuestra cultura está relatada, muy bien relatada, para quien tenga oídos para ver, para que al que sea capaz de ver, está relatada en el Génesis. Hay toda una serie de lenguaje simbólico que hace que unas personas vean una serpiente enroscada en un árbol y dos señores, o un señor y una señora comiéndose una manzana, se quede tan tranquilo, y el que sepa ver ve exactamente todo esto. En primer lugar, ¿qué es la individualización? Es la unión entre la materia y el espíritu. ¿Cómo simboliza la Biblia la materia? Tierra, el polvo del camino, el barro. ¿Cómo simboliza la mónada, el espíritu? Dijimos que la mónada era una chispa en la llama, era emanada de un señor de rayo, de una divinidad. ¿Qué es lo que emana Dios en la Biblia? El aliento. Entonces, la mónada es el nefesh, el aliento, el espíritu. Cuando una persona, en hebreo, cuando una persona se muere, se dice que pierde el nefesh, el aliento. Es decir, que el espíritu se va. Entonces, esta unión entre el aliento y la materia viene simbolizada, es decir, entre el espíritu y la materia, viene simbolizada en la Biblia, que Dios tomó un pedazo de barro y le infundió su aliento. Tenemos la individualización. Esta individualización en las primeras razas fueron hermafroditas. O sea, esto ya hablaremos cuando hablemos de las razas y su sistema reproductor. Y entonces, este fue Adán. En hebreo es Adam, Adam Kadmon. Esto no significa un hombre, significa una raza. Una raza que era hermafrodita, o sea, en ella tenía los dos sexos. Mejor dicho, no tenía sexos. Evidentemente, en la Biblia nos dice que formó el hombre y entendemos al hombre como masculino. Pero sería absurdo crear el hombre como masculino cuando no existía el principio femenino. O sea, la aparición de los principios masculino y femenino fue por partición de sexos. Esta partición de sexos está simbolizada en la Biblia por la costilla. Está simbolizada en la costilla por mala traducción. Porque ustedes saben que el hebreo antiguo se escribía sin vocales, solamente consonantes. Entonces fueron los traductores los que fueron metiendo las consonantes para darle sentido. Las consonantes en hebreo son una serie de símbolos, de raíces que se colocan por debajo de las vocales. Y en la Biblia antigua no estaban estos símbolos, solamente habían las consonantes. Entonces la traducción que dio lugar a costilla debería haber dado lugar a costado. Y lo que hizo simplemente es poner a un costado los distintos sexos. O sea, los hombres no tenemos una costilla más. Vamos a seguir por el simbolismo
en el Edén. Evidentemente, en un primer paso, la conciencia de esta raza era una conciencia, procedían de razas etéricas y tenían una conciencia semitérica. Es decir, eran conscientes quizá más del plano etérico, del plano astral, que no del plano físico. Entonces ellos conocían el nombre de los animales, es decir, conocían los mantras, conocían los sonidos a los cuales obedecían toda la creación, los sonidos ocultos, que están en el plano oculto. Pero llegó un momento que fue necesario que despertaran la conciencia, despertaran el principio mental. ¿Cómo se simboliza en la Biblia el principio mental? Tenemos en el paraíso el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, el que da los frutos del bien y del mal, es simplemente la mente. Para nosotros, la capacidad que nos permite discriminar entre el bien y el mal es la mente. Entonces, lo que se describe en la Biblia como el gran pecado no fue nada más que perder la conciencia de los planos que ahora decimos cultos, de los planos etérico y astral, y permanecer en conciencia física, por la acción de la energía de la materia. Aquí sabemos que el fuego de Kundalini, que actualmente está adormecido en el chakra Muladhara, se simboliza por la serpiente. La serpiente durante todas las edades ha sido el símbolo de la sabiduría. Entonces, cuando en el árbol del bien y del mal, en el árbol del conocimiento, apareció la serpiente, quiere decir que apareció el fuego de la sabiduría de la materia, que ascendía en busca del principio del espíritu. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el árbol del bien y del mal? Es un árbol doble. Y simbólicamente dentro de nuestro cuerpo tenemos este árbol. Si esto, vamos a representarlo por la columna vertebral, esto es lo que nosotros decimos seriamente por un nadi que se llama Sushumna. Y hay dos nadis que suban precisamente enroscados. Es el Ida y el Pingala. El principio positivo y el principio negativo. Los dos grandes principios de la dualidad. Como son principios de dualidad, el bien y el mal. Entonces tenemos que Kundalini en aquel momento subió enroscándose por el árbol del bien y del mal. Y sumergió a los seres humanos en la gran dualidad del bien y del mal. ¿Para qué? Lo hemos comentado otras veces, porque es precisamente nosotros los hombres, como discriminando entre el bien y el mal, desarrollamos el aspecto mente. ¿Cuál es la salvación? La salvación es que el hombre coma de los frutos del árbol de la vida, de su suma. Se acabó la discriminación, ya no es necesaria. El aspecto bien y el aspecto mal se sintetizan. Lo lógico sería que si ellos han hecho mal, me refiero a Adán y Eva, ellos hubieran comido los frutos del árbol del mal y su salvación fuera comer de los frutos del árbol del bien. Pero no es así. Es el principio mental que se desarrolla. Es el principio de la discriminación. Es la discriminación entre el bien y el mal. Y la salvación no está en el bien. Está en el noble sendero del medio. Está en el filo de la navaja. En comer de los frutos del árbol de la sabiduría, del árbol de la vida, de su suma. Así como hace 18 millones de años hubo una chispazo, una fusión de energía entre el fuego de Fuat y el fuego de Kundalini, cuando el hombre alcance ya la cuarta iniciación, la quinta iniciación, cuando se libere totalmente, habrá de nuevo un ascenso de Kundalini hasta el corazón. Habrá un nuevo chispazo, pero esta vez Kundalini ya no subirá por el árbol del bien y del mal, subirá recto. Ahora claro, esto nos lo han presentado exactamente al revés.
lo que para nosotros fue un paso hacia adelante, fue, desde luego, un sumergirse en la materia. Ya no tenían conciencia etérica, ya no tenían conciencia astral. Una persona que tiene conciencia astral, aquella persona no tiene conciencia de la muerte. No es que no muera, no tiene conciencia de la muerte. Entonces Adán y Eva a partir de aquel momento murieron. Claro que murieron. A partir de aquel momento tuvieron conciencia de que estaban desnudos, cosa que en conciencia astral no se tiene conciencia de que están desnudos. Es cuando pasaron a tener conciencia física, que tuvieron conciencia de que estaban desnudos, que tuvieron conciencia de que se morían. Porque en el momento de que la persona que está al lado se muere, se ve solamente el cuerpo físico y entonces se ve que se muere. Pero si nosotros hubiéramos vencido la muerte, es decir, tuviéramos conciencia astral, veríamos que simplemente se saca de encima un vestido, el cuerpo físico, y su cuerpo sigue viviendo, su cuerpo astral, evidentemente. Ahora, lo que se presentó, o lo que se presenta en la literatura tradicional como el gran pecado original, no es más que la inmersión, la entrada en el reino humano. Y desde entonces, la serpiente es el gran símbolo del pecado, es el gran símbolo del animal que se arrastra por el suelo, que debe ser pisoteado y que debe ser destruido. Evidentemente, las religiones, tal como nos las enseñan, han hecho todo lo posible para destruir cualquier indicio de sabiduría, porque evidentemente iban contra ellos. Es cierto, por ejemplo, se ve en la Biblia que dice: sed inocentes como las palomas, pero sabias o astutas como las serpientes. Siempre la serpiente ha sido el símbolo de la sabiduría. Y ahora vamos a, antes de entrar en más... Sí, ¿qué era al final? ¿Qué era al final? ¿Una poma o una patata? ¿Qué? Preguntaremos a otra iglesia. Bueno, quería preguntarte una cosa, que seguramente lo has omitido por muy conocido, que es la creación precisamente de Adán. El barro es la unión de tierra y agua. Hacía falta cocinarlo para darle esta cohesión con el fuego, y entonces se le imprimió el aire, ¿no? El aliento, el aire, o sea, estos 4 elementos que dan precisamente... No, hay un punto que quizás me he olvidado, que es muy importante, y ahora, al decir que se me había olvidado una cosa, he entrado. En la simbología bíblica, el que nos saca del paraíso, el que nos impide comer de los frutos del conocimiento, es el ángel con la espada flamígera. Evidentemente ya sabes quién es, ¿no? Es el ángel solar. Es el eterno guardián que nos está, podríamos decir, nos sacó del paraíso, porque fue precisamente él el que nos confirió el principio mental. Entonces, en la Biblia se describe como el ángel con la espada de la llama. Los señores de la llama, el ángel solar, es precisamente esto, porque es un punto importante dentro de esta simbología, que el que, podríamos decir, nos priva, es decir, y no pueden comer del árbol de la vida, porque si no serían, el mendaje divino, ¿no? Que no coman del árbol divino del mal, porque entonces serían como dioses. Y evidentemente el hombre, cuando ya ha desarrollado plenamente la mente, podríamos decir que es como Dios. O sea, el ser como dioses es fruto de nuestra evolución. Por tanto, lo que hizo la serpiente no es nada más que ayudarnos a la evolución, ¿no? Adelante, esto que me queda... No, lo que quería decir era esto, que aquí en esta simbología se unían todos los elementos que componían de alguna manera el sustrato de aquel ser perfecto, Adán, que luego se podría entrar en la cabalística de la equivalencia, etc., ¿no? No digas ser, en todo caso sí, raza. Porque Adán es una raza. Bueno, como el nuevo Adán es el Cristo. El hombre nuevo. Tiene el hombre nuevo. El hombre nuevo. Exacto. Hace una simbología muy comparativa, muy perfecta entre el Adán y el Cristo. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que Adán era un hombre, Cristo era un hombre, etc. Pero si establecemos que estos son modelos o podemos decir cosas que plasman a toda la humanidad, Adán fue toda la humanidad y Cristo viene después de toda la humanidad. Como Caín y Abel, estos fueron distintas razas que se alimentaron del campo, que se alimentaron del pastoreo, etc. No es una persona, Abel, sino es una raza. Entonces es la lucha de la evolución de una raza contra otra raza. No es el asesinato del hombre.
como Cristo es la raza, o sea, cuando nosotros alcancemos la liberación, Dios Cristo, o sea, no es una persona. Todas las historias se refieren a una persona, o hablan como si fuera una persona, pero quien sepa leer, sabrá que aquello se refiere a un proceso evolutivo. A un arquetipo que precisamente que da también cabalísticamente el 9, Adán. Bueno, el árbol de la vida en Kabbalah son los sefirot de estos. Luego, ya que empezamos por este tema, ¿nos podrías explicar, o sea, el otro día nos hiciste ver que había 4 puertas de individualización de los animales para que accedieran a romper este esquema y accedieran al reino humano? Entonces, ¿qué pasa? O sea, porque aparentemente solo los animales de tierra han podido acceder al generalato humano, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa con los de aire y los de agua? Bueno, eso quisiera tocarlo cuando tocamos el reino débico. Es decir, puedo hablar concretamente de 4 animales de tierra, son 4 rayos, los que ahora, en este momento, están, podríamos decir, más cerca de la individualización, aunque no se individualizan por la sencilla razón de que a mitad de la raza atlante se cerró la puerta de la individualización. Primero, porque en el reino humano había demasiada gente, entonces frenaban la evolución cuando la raza humana no avanzaba y añadiendo más seres, donde habrán las energías necesarias para volver a entrar más individuos del reino animal en el reino humano. Hasta entonces la puerta de la individualización está cerrada. Ahora bien, volviendo a la pregunta, ¿qué pasa con los pájaros, etcétera, etcétera? Hay unas largas cadenas de distintos, los reptiles pasan a los mamíferos, en cambio hay otros tipos de reptiles anfibios que pasan a la vía de los peces y de las aves. En este planeta hay 7 humanidades distintas, entonces no todos los animales van a parar a nuestra humanidad. Concretamente, los pájaros pasan sin individualizarse a otro reino, que es un reino, digamos, de los elementales menores, que son el reino de las ondinas, de los gnomos, de los silfos, etc. Ahí no están individualizados todavía. Luego, cuando pasan este reino, entonces entran en el reino débico, en el reino de los ángeles, y entonces es cuando reciben la individualización. O sea, podríamos decir que ellos reciben la individualización más tarde que nosotros. Esto les representa para ellos menor sufrimiento, porque están más avanzados. O sea, ellos no tienen el lastre que tenemos nosotros tan fuerte del reino animal. O sea, nosotros estamos individualizados, pero muchísimas personas, incluso los veis y dices, este hace 4 generaciones, o 4 encarnaciones, este era un cerdo, un mono. Digo 4 en 18 millones de años me parece que ya más. Pero más que quizá por el aspecto físico, vemos que hay formas de actuar, incluso en nosotros mismos, hay muchos momentos del día en que nuestro principio mental no domina. Es el principio astral todavía que domina. Nuestro comportamiento es típicamente animal, sentido tan animal, ¿no? Pues es que llevamos mucho de animado. Quizá lo primero, antes de intentar ser superhombres, quizá lo que deberíamos hacer es ser hombres. En todos los momentos del día, ser hombres. Y entonces ya varíamos más adelante. Es curioso, perdón un segundo inciso, que en sánscrito hombre es Nara y Nara es serpiente. Nara es serpiente. Entonces, la evolución débica es mucho más lenta que nosotros, porque no tiene esta fricción. Porque esta fricción, el habernos dado la individualización antes, es, podemos decir, un experimento de logos para acelerar nuestra evolución. Pero claro, no se regala nada. Se acelera la evolución con mayor sufrimiento. Entonces, el reino humano es el reino de mayor sufrimiento, porque la fricción, el karma, lo definimos como fricción espíritu-materia, es mucho más fuerte. Es decir, cuando el alma intenta doblegar sus vehículos, es mucho más difícil, porque son mucho más pesados que lo que podría ser para un ángel. Por esto al ángel se le pinta con, o tiene también, aquellas alas que no son nada más que unas energías, porque básicamente su cuerpo es energía pura. Porque procede también hace mucho tiempo procede también de los pájaros y de los neurotrantes de esto, bueno, ahora lo que quisiera es que quizá más adelante, si hay tiempo, decir, bueno, pues vamos a hacer las líneas evolutivas de las serpientes, etcétera, etcétera, etcétera,
entonces ver, y aquí también vemos, como inciso, que el hombre no procede del mono, sino podríamos decir que los hombres animales que estuvieron preparados para la civilización, unos se individualizaron y otros quizá no estaban preparados y siguen sus razas paralelas, pero no están individualizados. Poseen formas humanas, pero no son hombres. Como existieron también animales, es decir, hombres que poseían formas de animales. O sea, para la ciencia, separa un hombre de un animal por su forma. Esotéricamente hablando, separamos lo que es un hombre de un animal por su principio mental. Entonces vemos que hay seres con la apariencia de hombres, por ejemplo, los monos, pero no tienen principio mental. Hay ciertas razas, los esquimanos, etcétera, que tienen un principio mental incipiente y lo recibirán en mitad de la quinta ronda. Hay una serie de razas atrasadas. En unos 600 años aproximadamente estas razas deberán desaparecer y no volverán a encarnar hasta mitad de la próxima ronda. ¿Qué animales había hace 18 millones de años? La verdad es que no me acuerdo mucho, tengo mala memoria. Yo supongo... ¿Que eran los dinosaurios? Sí, pero no. Es decir, cuando decimos que el hombre procede de un animal, tenemos que hacer ciertas salvaguardas, porque en aquellos momentos habían pasado ya 2 razas y media de las humanas. Me explicaré. Vimos que había una secuencia de cadenas, que en cada cadena había unos lobos, que el lobo se animaba de una forma sucesiva. La gran rueda planetaria es la secuencia, las rondas. Entonces, cuando nos situamos en el cuarto globo de la cuarta cadena, entonces cuando se inició ese globo, empezaron a aparecer 7 razas. Esto son temas de otras charlas, pero quizá mejor sembrar un poco y luego así se van ligando unas cosas con las otras. La primera raza era totalmente etérea, era la raza polar. Primero la hiperbórea, luego la polar, y luego la tercera, la que nos interesa, fue la raza lemur. Y en la quinta subraza de la raza lemur es cuando sucedió eso de hace 18 millones de años. Es decir, antes de que el hombre apareciera como hombre en la Tierra, había ya formas etéreas y semietéreas que iban preparando toda una serie de devas, que estas formas, las últimas, iban ya a tener forma humana, pero no contenían todavía principio individualizado. O sea, nosotros procedemos de los animales, pero quizá más de una forma simbólica que de una forma de decir, mira, tú eras aquel mono, o tú eras aquella serpiente, o tú eras aquel mamífero en concreto. Concretamente, la señora Blavatsky nos habla de que el hombre fue el primer animal sobre la Tierra. Es decir, a nivel forma está hablando. Y sabemos que los primitivos hombres tuvieron que luchar con animales. Pero no podemos decir, tal entidad fue tal animal. Porque si nosotros éramos animales en la cadena lunar, no podemos hablar de forma física densa, pero nosotros sabemos que el globo más denso de la cadena lunar, el cuarto globo, su sustancia más densa era etérea. O sea, no podemos hablar que nosotros, como animales en la cadena lunar, fuéramos perros o fuéramos como si fuéramos perros. No sé si me explico. O sea, esotéricamente no es tan importante el aspecto forma como el aspecto conciencia. Entonces, cuando yo digo que nosotros éramos animales en la cadena lunar, es que teníamos una estructura psicológica, un estado de conciencia parecido al que tienen los animales ahora. Ahora, es difícil saber qué formas teníamos nosotros en la cadena lunar. Porque aparte de que ni se comentan en los libros, ni tiene importancia. Porque yo quisiera siempre centrar el máximo de atención hacia el aspecto conciencia, que es lo que realmente evoluciona. La forma evoluciona, pero siempre va a rastras, podríamos decir, la forma del aspecto de conciencia. O sea, la forma evoluciona como consecuencia de la evolución de la conciencia, más que la conciencia evoluciona como consecuencia de la forma. No sé si me explico. O sea, hablar de una forma muy concreta, de si yo era un mono, yo era un tal, yo era un cual, es más genérico que no concreto, ¿no? Sí. Sobre esto que acabas de decir, tú dices que nosotros no procedemos de tal alma, pero ¿y la ballena?
era un mamífero que vivía en la tierra. ¿Cómo que ahora vive en el mar? Es Bueno. una pequeña duda. Y otra que te la voy a hacer al mismo tiempo. ¿Cuántas curvas evolutivas tienen las serpientes? ¿Qué decimos? Empezamos por la ballena. Bueno, Los animales tienen su alma grupal. Y entonces, dentro de su alma grupal están, podríamos decir, los destinos de toda una serie de individuos. La ballena no se pone como los animales que están, podríamos decir, acabando su evolución en el reino animal. Eso no quiere decir que las entidades que actualmente están evolucionando como ballenas, posteriormente evolucionen quizá, no sé, como delfines, que debe ser algo parecido y más evolucionado, y luego aparezcan quizá como otro animal. Eso explica, por ejemplo, que haya un grupo de ballenas en concreto que forman parte del mismo alma grupal que en un momento se suicidan. Por ejemplo, eso es el caso precisamente en esa especie. Pero ¿cómo es posible que haya 30 ballenas que de golpe o rato pues les da por suicidarse? Puede ser o una o dos. Si se lo da a las 30 es porque aquellas 30 unidades formaban parte de un alma grupal. Entonces, esta idea, podría decir, si vale la expresión, les vino a todas dentro de la misma alma grupal. Da un poco la idea de la magnitud del alma grupal. Por ejemplo, una bandada de pájaros, sabemos que como mínimo forma un alma grupal. Si no, un alma grupal puede formar muchas bandadas. Pero es curioso la forma de evolucionar de una bandada compuesta por cientos de pájaros que giran simultáneamente con una cosa matemática impresionante. Esto es que esotéricamente es una entidad, una alma grupal, la que se está manipulando, o sea, la que está manipulando toda una serie de cuerpos que nosotros vemos en el aire totalmente desligados uno del otro, pero internamente no lo están. Y luego, aquí las curvas evolutivas de la serpiente. ¿Cuántas curvas evolutivas tienen las serpientes? ¿Te refieres en el suelo? ¿Cuántas vueltas hace? No, a lo que la segunda pregunta que te Bueno, hizo. a ver, aquí hay que distinguir entre lo que simboliza la serpiente y la serpiente en sí. Lo que no quiero decir es que las serpientes sean inteligentes y sean sabias. Lo que quiero decir es que la serpiente simboliza la sabiduría, cosa que es distinta. Entonces, decir, no, como la serpiente es sabia, a mí no me va a morder, cuidado, no tengamos que dar aquí veneno o antiveneno a quien sea. Son símbolos que a través de las épocas, que algún aspecto quizá, puede ser que esta sabiduría de la materia, esta sabiduría conquistada en el sistema solar anterior, pudiera tener una forma que recordara a la serpiente, y entonces en todas las tradiciones venía simbolizada por la serpiente. Ahora, la forma serpentina que tiene es el fuego serpentino, ¿no? Las heces que se enroscan por la columna vertebral, pues la serpiente también se enrosca por el árbol. O sea, es esto. Pero esto no quiere decir que la serpiente en sí sea sabia, cuidado, es el símbolo de la sabiduría de la serpiente. Si analizáramos las cartas del tarot, pues culturalmente está saliendo la serpiente como símbolo de sabiduría. Como es el triángulo símbolo de la divinidad, y como hay cantidad de símbolos, no sé, o sea, pero hay cantidad de... Sí, me parece que aquí había otra más. Así que no estás de acuerdo con la evolución y la involución, o sí, con los animales. La evolución y la involución. Bueno, la involución, precisamente hecho bien en no. La involución es el sumergirse de la divinidad dentro de la materia. Que decimos involución porque aparentemente no es que vaya para atrás. Cuidado. Aparentemente va hacia abajo, hacia los planos más densos. Y nosotros lo comentamos como involución porque lo vemos porque estamos en el sendero de retorno a la casa del Padre. Ahora, este sendero de retorno no existiría si no hubiera ido el sendero de ida. Uno que uno va a buscar agua a la fuente y vuelve. Cuando vuelve no es que siempre va, lo que pasa es que va en sentido contrario uno del otro. Así hablamos de los tres reinos involutivos, los reinos elementales como involutivos, y de los reinos de esencia monádica también como involutiva. Es desde nuestro punto de vista, es un criterio relativo. Así, por ejemplo, nuestro cuerpo astral, que está aquí, en el sendero involutivo, tiene como tendencia a ir hacia abajo. Entonces nosotros, como vamos hacia arriba, lo que hacemos es forzarle la vuelta, avanzar la evolución. Pero su camino natural es ir hacia abajo, es buscar la densificación de la materia. Pero también quiero hacer una pregunta, y como te has dicho, que a lo mejor la persona tiene cara de infinito. Yo digo que es que hay los animales, a menos digo los animales, si está de acuerdo o no, que son evolutivos, uno pues el perro, el gato, el elefante, Sí. y estos son evolutivos. Pues los monos, los pequeñitos, son involutivos, no te digo. Esto es Bueno, lo que yo digo. como animales, todos pertenecen, o podríamos decir que están aquí dentro, en el reino animal.
Cuando hablo de que un animal o cualquier persona está en el sendero evolutivo, no me refiero a lo que haga, me refiero a lo que debe hacer. Es decir, podríamos decir que en este trozo de camino que está dentro del reino animal, aquí tenemos pues estos cuatro: el perro de segundo rayo, el gato de tercer rayo, el elefante de primer rayo y el caballo de sexto rayo, que son los que están más cerca. Pero esto no quiere decir que dentro de la gran mayoría, pues aquí a lo mejor pues encontramos una mosca, un mosquito o un microbio, no sé. Y aquí en medio pues encontremos, pues no sé, pues quizá unos reptiles, y aquí encontremos unos peces, y que la ballena esté aquí y el delfín quizá está más avanzado porque el principio de inteligencia está más desarrollado. Por ejemplo, dentro de los cuatro animales que están más desarrollados, el que desarrolla mejor el principio de inteligencia es el gato, porque el gato es de tercer rayo, que es el rayo de la inteligencia. En cambio, la devoción hacia el amo que tiene un caballo no la tiene ningún otro animal, y la fuerza de un elefante tampoco lo tiene otro animal. El primer rayo, el rayo del poder. En cambio, por ejemplo, para el hombre ha sido más difícil quizá domesticar en grandes masas el elefante, quizá no solamente por su tamaño evidentemente, sino porque un primer rayo cuesta mucho de dominar. Ahora, cuando un elefante es dócil, es tan elefante un caballo como puede ser un elefante, ¿no? Están en distintos pasos, pero en todo el reino hay una tendencia. Aquí la tendencia es inferior, es hacia densificarse. Aquí la tendencia es hacia. En el hombre, pues dentro del camino, del sendero, o sea, del paso que representa el reino humano, pues hay personas poco evolucionadas y personas más evolucionadas. Personas que se dirigen así. Evidentemente, hay personas que se dirigen al revés. Son los magos negros. Que buscan el sendero hacia atrás, se dirigen hacia la materia. Una comparación. Por ejemplo, a medida que el alma en una encarnación se va aferrando a los cuerpos, los va doblegando, va tomando más posesión de los cuerpos. Por ejemplo, un niño, el alma todavía no doblega, el alma del niño todavía no doblega su cuerpo. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño es egoísta. Podríamos decir que en cada vida nosotros recapitulamos todo lo que nosotros hemos vivido. En los 9 meses de embarazo, nosotros recapitulamos en los 3 primeros meses del reino animal, mineral, perdón, en los 3 segundos, 4, 5 y 6, el reino vegetal, y en los 3 últimos, el reino animal. Entonces, si analizáramos, por ejemplo, cómo responde un feto en el seno materno, veremos que va recapitulando lo que nosotros íbamos haciendo. Así, un niño cuando nace está en una fase, podríamos decir, en que la humanidad lo que quería era asimilar el máximo de cosas. El niño es egoísta, es lo que le corresponde a su edad en cierta forma, porque necesita crearse el ego, el yo individual, el yo personal. Hace falta tener cosas. El eso es mío del niño es un instinto que no es nada más que el aferrar su personalidad. Está en los primeros ciclos de la vida. ¿Es involutivo? No, es propio de la edad. Pero hace falta el yo superior, o en estos casos, como todavía no se manifiesta el alma, es el padre que le va enseñando lo que debe hacer. No, la muñeca se la dejas a la amiguita. Le va enseñando porque, en definitiva, el niño está en el sendero evolutivo. ¿Me explico lo que es involución, evolución? Había otra pregunta. El hombre que en ese momento responde únicamente al plano astral, el hombre animal, has dicho al principio que era como si su individualización se hubiera realizado prematuramente. ¿Es esto o es que verdaderamente responde a formas de vida antes todavía? Es que yo tengo esta pequeña duda, no sé distinguir entre lo uno y lo otro. Bueno, concretamente, son los hombres que todavía no han asimilado la individualización y deben esperar a la quinta raza, me parece que son a la quinta ronda, a mitad de la quinta ronda, a la próxima ronda. Son concretamente los bosquimanos. Hay una serie de razas muy primitivas que no hay forma de incorporar a la civilización. Entonces, no hay forma porque el principio mental no responde. Entonces, cuando la jerarquía planetaria, eso hablaremos quizá otro día más extensamente, en un momento determinado dirigió la energía de manas, la energía de la mente, a todo un montón de individualidades, porque ellos creían que estaban suficientemente maduras, entonces hubo la mayoría que les salió bien y algunas que no respondieron.
Entonces, estas que no respondieron se quedan flotando en la evolución, podríamos decir. Muchas de ellas ya no encarnan más, hasta que llega otro momento en que volverán a tener la energía suficiente, es una energía cósmica que procede de Venus. Entonces, esta energía no la volverán a tener hasta mitad de la quinta ronda. Entonces, volverán a animar el principio de estas personas. Ahora, en cuanto a personas que todavía están con conciencia astral, no autoconciencia, con conciencia astral, podríamos decir que es la inmensa mayoría de la humanidad. Habitan cuerpos de raza aria, en cambio tienen una conciencia puramente atlante. Este es uno de los problemas, que las razas van siguiendo, van avanzando. Entonces hay cantidad de personas que poco a poco se van retrasando en cuanto a la evolución que debería ser. Las personas, las entidades que habitan cuerpos de raza aria, deberían estar polarizadas en el quinto principio, polarizadas en la quinta raza, pero en cambio no lo están. Entonces están retrasados todavía con la evolución. Pues diría que conciencia astral o problemática astral la tenemos nosotros, ¿no? Ahora, claro, la entrada en el quinto reino debe ser por la mente, por el pleno unión del paso del mental concreto al mental abstracto. Entonces la evolución no perdona a nadie. Ahora, esto llevará a que a mitad de la quinta ronda, cuando se lleve a cabo el juicio universal, pues 2/5 partes de la humanidad pues no consiguen pasar. Entonces, como hay que tener en cuenta que la humanidad solo son células, o somos células de un chakra del logos planetario, entonces es a nivel planetario que interesa que aquella parte de su cuerpo pues evolucione. Entonces habrá unos cursos acelerados de verano, o lo que históricamente se llama una ronda interna, para que, claro, aquí no lo vemos desde el punto de vista de hombre, pues no funciona, pues anda, que se vaya, ¿no? Que se fastidie, no, es el grupo el que va adelante. Perdón, ¿el quinto reino? ¿Cuál es? El quinto reino, el egoico, el de las almas liberadas. Hablaremos de la jerarquía planetaria. Ya, es muy importante. O sea, vamos subiendo, ¿no? Cuando hablamos de la iniciación, de la jerarquía, todo eso. Hay mucha materia, ¿no? Sí. He leído yo que estos 2/3 de la humanidad en estos tiempos finales serán defendidos a otro planeta más afín con sus afinidades, ¿no? O sea, los inadaptados, eso es. Esta ronda interna estará fuera de nuestro esquema. O sea, encarnarán en otro planeta o esté más acorde con su evolución. Con su evolución. Sí, pero esto es quizá la interpretación que se da. Básicamente pasarán a otro esquema. Es decir, nosotros como mónadas no somos todos emanados de nuestro logos planetario. Somos mónadas emanadas de otros logos, de otros esquemas. Ya vimos en la anterior charla, o una de esas fue, que cada logos planetario tiene su esquema. En el esquema hay toda una serie de cadenas, y toda una serie de rondas, de globos, etcétera, etcétera. Entonces, se decide a nivel mucho más allá de nuestro, pues cada entidad, cuál es el punto. O sea, por ejemplo, si nuestro esquema, nuestra tabla de analogía, es una clase pues que va avanzando, pues llegará un momento que los últimos de la clase no dejan avanzar a los primeros. Y como la evolución es obvia, pues serán una clase de rezagados. Entonces, esta clase irá a otro esquema. Ahora, este otro esquema, ¿qué será? Un esquema en que estén en una ronda anterior. ¿Será un globo físico denso? Perdón, ¿será un globo físico denso tal como nosotros entendemos un planeta? O quizá no. Nosotros entendemos la evolución simplemente como una cosa sólida. Y iremos a Venus, o iremos a la Luna, iremos a cualquier cosa. Pero nuestra evolución puede seguir perfectamente en un planeta que quizá la sustancia más densa pues sea astral, la sustancia más densa sea mental. O sea, no necesariamente entendemos por planeta. Lo que sí es cierto es que irán a otro esquema planetario, en que será un planeta denso, será un planeta no denso, más etérico, y depende de cada entidad. O sea, no necesariamente estos 2/3 irán concretamente a un planeta, pero simplemente serán habrá subdivisiones. Pero lo que sí es cierto es que estos serán los rezagados, es decir, los que al final de la presente cadena no tienen claro que no podrán entrar en el quinto reino. O sea, en cada cadena se avanza un reino, como mínimo. Entonces, en esta cadena, cuarta cadena, tenemos que atravesar el cuarto reino. Los que al final de esta cadena no podamos pasar al quinto reino, entonces estos molestan la evolución. Y esto se sabrá, no se esperará
a la séptima ronda, porque probablemente no estará. O sea, probablemente nuestro globo planetario acabará su evolución en este sistema solar, o sea, en esta cadena, no en las 7 rondas, sino en 5 rondas o en 6 rondas. Sí, lo que quería decir a este respecto, la interpretación de los Rosacruces, era de que serían enviados al plano astral. Bien entendido que los que estuvieran enfocados emocionalmente, polarizados emocionalmente, recibirían allí su entrenamiento, su cursillo de verano, y los hombres de negocios, etcétera, los materialistas puros, sería en el plano mental donde recibirían esto. Y al final de este entrenamiento, sus cerebros serían conscientes del lastre que están suponiendo para la evolución de la humanidad. Bueno, pero esto da la idea de que es el plano mental de de nuestra cadena, o el plano astral de nuestra cadena. Sí. Pero según habla el mensaje tibetano, no se refiere a nuestra propia cadena, porque nosotros, entre encarnaciones, nosotros seguimos evolucionando en el plano astral y seguimos evolucionando en el plano mental. Y nuestro plano astral tiene mucha influencia sobre el plano físico. O sea, estas personas en el plano astral, aquí, ahora con nosotros, molestarían quizá tanto a la evolución como pueden molestar en el plano físico. Entonces, concretamente, se nos habla de una ronda interna que en principio no liga porque son 7 rondas, o sea, no, esa ronda interna es que es, y luego en otros trozos se explica que esta ronda interna es rondas en otro esquema. Bueno, son las 9 quizá, vamos a hacer un momento, perdón, vamos a hacer un minuto de silencio, ¿puede esperar? Perfecto, pues.